tal amigos? Ontología y mucho más, 8 de la noche con 38 minutos, estamos aquí de regreso para hablar entonces de cómo se logra, vamos a hablar un poquito de historia. Y la ontología mexicana pues tiene un inicio importante con sus precursores. Hay que recordar que en México se forma ya en una forma de organización ya franca, nace la odontología a través de un pequeño consultorio, se llamó Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, donde fueron 6 los precursores que nos dieron prácticamente ese camino. Hay que recordar que en el año 1903 el presidente Porfirio Díaz de México aprueba que anexo a la Facultad de Medicina se abriera un consultorio nacional de enseñanza dental, donde participarían pues básicamente algunos personajes importantes de la odontología de ese tiempo, en donde su primer director fue el doctor Crombé. Tuvimos también ahí al doctor Falero, al doctor de la Reguera, a Teófilo Cubillas, ¿sí? Tuvimos al doctor Rojo, ahí tenemos al doctor Crombé, al doctor de la Reguera, al doctor Cubillas, al doctor Rojo, ¿sí? Doctor Rojo, que fue considerado, lo tenemos hacia arriba y a la izquierda, fue considerado uno de los, pues el primer ortodoncista de México. 6 profesores que inician el movimiento básicamente de la odontología mexicana allá en el año de 1904. Se inician los trabajos en enero, y el 19 de abril de 1904 pues se toma ya como oficial el hecho de que inicia la odontología mexicana ya organizada. Vamos a hablar de ese punto. Lógicamente en el siglo XIX se hicieron movimientos importantes en el desarrollo de la odontología en México y en el mundo. Mucha de la información que llegó a América como odontología en su formación pues son migrantes de Europa, en este caso gente que vino de Inglaterra, gente que vino de Francia, fueron con esa cultura de la Francia, con esa cultura de Inglaterra, vinieron a conquistar, por así decirlo, a poblar toda la zona del norte de Estados Unidos, y de ahí de América pues nos empieza a llegar mucha de la información. El presidente Díaz tenía una visión también muy amplia de la cultura. Podemos decir que en sus 30 años de gobierno el presidente Díaz logró abrir obviamente todo un camino cultural, y en ese camino cultural trajo también esa cultura europea. Entonces los libros que se leían pues prácticamente en medicina, en odontología, pues eran franceses, eran libros en inglés y algunos por ahí en alemán, pero la mayoría de la información que nos llegó pues nos llegó obviamente de Francia, ¿no? Ahí el porqué en los cuadros prácticamente que nosotros hemos puesto, en nuestros cuadros decimos de honor, en cuanto a cómo se ha desarrollado la ortodoncia en México, en cuanto a lo que nosotros tomamos como nuestra influencia para poder desarrollarnos en la odontología y en la ortodoncia, en la ortopedia, pues aparecen también en ese cuadro de honor que en el siguiente bloque trataremos de poner, o en el último bloque, son 3 bloques, el por qué aparecen ahí personajes como son Fauchard, por ejemplo Fauchard, que es considerado el padre obviamente de la odontología moderna. A él le debemos el título de cirujano dentista. Es la primera obra clásica de la odontología mexicana bien organizada, es a partir de 1728 con la escuela francesa siglo XVIII con Fauchard, y de ahí parte mucho del trabajo. Y llegaríamos también a otro personaje que es el doctor John Hunter, que en Inglaterra escribe también una obra muy interesante, hablando sobre el tratado de los dientes, el tratado, su uso, su formación, su crecimiento, desarrollo. John Hunter fue considerado como un padre de la cirugía. Esto los médicos deberían de saberlo, y para los médicos y los odontólogos, principalmente para los médicos, pues deberíamos de darle el crédito que los historiadores, no se lo doy yo, le dan a John Hunter. John Hunter, un gran cirujano,
Él se creó al lado de su hermano, es escocés, y logró hacer del estudio del crecimiento y desarrollo y de la musculatura. Él habla sobre crecimiento y desarrollo en la odontología, muy importante. Hablamos del funcionalismo, del crecimiento y desarrollo y de los músculos. Y si habláramos de funcionalismo, que yo soy un funcionalista, es porque en la historia el funcionalismo se marca básicamente con ese concepto. Entonces, todo el trabajo de grandes profesores, yo creo que todos debemos de conocerlo, tenemos que aprenderlo, tenemos que leerlo, para poder entender realmente lo que es el presente. Así que, pues todas estas influencias inglesas y francesas que nos llegan, ya sea en forma directa de estos países, ya sea a través de las universidades americanas o de las universidades de Europa, porque muchos de estos profesores que estábamos mencionando, los iniciadores de la odontología mexicana, pues obviamente cada uno de ellos tuvo la oportunidad de salir también al extranjero, y uno de los que más salió fue el doctor Rojo, primer ortodoncista mexicano. Él estudió allá en San Luis, Missouri, en el año de 1904, se va al Congreso de Ortodoncia que organizaba el doctor Angle, el doctor Edward Angle. Recordar que a Angle se le considera el padre de la ortodoncia moderna, y entonces Angle daba sus cursos anualmente, y de ahí formó una gran cantidad. Yo creo que todos los ortodoncistas que hoy conocemos como nombres salieron de ahí. Bueno, el doctor Rojo se va, siendo mexicano, se va a San Luis, Missouri en 1904, se va también a un congreso internacional allá en San Luis, Missouri, y de ahí se trae ya los conocimientos para organizar los cursos de ortodoncia. Él era un gran metalurgio y un gran protesista, entonces daba metalurgia, daba prótesis en el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, y él crea el primer curso de ortodoncia en el año de 1907, el primer curso teórico, práctico y clínico en el año 1907, y nosotros tenemos ortodoncia en México, en México y en este Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, que es el antecesor de lo que hoy es nuestra Facultad de Odontología. Bueno, pues entonces el doctor Rojo crea la necesidad de enseñar la ortodoncia, y enseña la ortodoncia angleísta, de tal suerte que durante 30 años él funda una federación, y durante 30 años él estuvo al frente de esta federación y logró conjuntar una gran cantidad de profesores, ¿no? El único problema que tuvo el doctor Rojo, como algunos decían, es que se enfermó de poder y se volvió irracional en este sentido, quería controlar tanto que empezaron a crear se empezaron a crear pues descontentos en el grupo por su forma de ser, esa forma de ser que quizá también Díaz, el presidente Díaz, lo tuvo durante 30 años, fue presidente de México, pero pues vemos que en esos 30 años México creció mucho en cultura. El doctor Rojo fue muy respetado, fue una gente muy inteligente, una gente que creó muchos conceptos de materiales, fue un inventor. Y yo quiero decirles que en esta historia de México, vamos a hablar al rato de este libro de Pepe Sanfilippo, de José Sanfilippo. José Sanfilippo es considero yo uno de los historiadores más importantes que tenemos en este momento aún vivo, de la historiografía de la historiografía de la ontología mexicana, de la medicina. Él está muy inmerso desde hace muchos años en esto. Y Pepe Sanfilippo, te saludamos con mucho cariño, él es miembro honorario nacional también de Amocoac. Él me regaló por ahí en el año 2007 este libro que se llama Historiografía de la Historia de la Ontología Mexicana, de José Sanfilippo. Al rato vamos a leer algunas cosas interesantes, en donde detalla cuáles han sido los avances históricos y los libros que nosotros tenemos para poder estudiar algo de nuestra historia mexicana en este tiempo. Entonces el doctor Rojo pues fue muy veloz en este aspecto de la enseñanza, pero pues llegó un momento en que todo ese poder, toda esa forma de ser, que lo mismo le pasó a Angle a su fin de sus años, se dice los historiadores que su carácter, no querer abrirse a otros conceptos, decía que la ortodoncia era la ortodoncia y no había más, no le dio tampoco ese respeto
a los trabajos europeos del funcionalismo de la ortopedia craneofacial. En ese caso se llamaba la ortopedia dental, la ortopedia funcional de los maxilares, la ortopedia maxilar, aquellos trabajos que en Europa se hicieron de la funcionalidad con aparatos removibles, esos trabajos de Pierre Robin, de Viggo Andresen, de Carl Hoyle, de Schwartz, de Kantarowicz, de Korhab, de grandes ortopedistas de ese tiempo, de grandes estudiosos, inclusive Alvin Oppenheim, señores, de Austria, quien fuera alumno de Angre y que regresa a Austria muy decepcionado de la visión que tenían los ortodoncistas de solamente mover los dientes. Y hay artículos muy interesantes de Oppenheim, uno de ellos lo publica en 1938, donde habla y critica mucho la forma como los ortodoncistas mueven los dientes y no le daban el valor real al periodonto, ni le daban tampoco al valor real al movimiento en fuerza. De ahí como, siendo él profesor de otro de los grandes de la ortopedia austriaca, en este caso en Viena, Arthur Martin Schwartz, el creador de todo este concepto de las placas activas, ¿verdad? Aunque hubo la placa de Nord, en fin, pero bueno, este concepto de trabajo de la fuerza aplicada suave, una fuerza que fuera discontinua y no continua, bueno, pues entonces nos lleva al aspecto de que el carácter de Angle o el carácter del doctor Rojo pues no le permitió avanzar más también, ¿no? Entonces llega en México ahí un cambio y en el año 1938 nosotros tenemos ya una asociación formada, una asociación seria, también independiente de la federación, y es la Asociación Mexicana de Ortodoncia, que hoy en día sigue funcionando. Esta Asociación Mexicana de Ortodoncia, fundada por la idea de muchos profesores, pero uno de ellos sobresale, el doctor Samuel Faschlit. Hablaremos después en un capítulo especial de esto, no puedo hablar de todo, pero hay que recordar que el doctor Faschlit logra ser un gran personaje que impulsó, siendo él inmigrante también, o sea, viene del extranjero, llega a México como técnico dental, protecista, luego hace odontología, ahí por los años 20, 30 y finales de los 20, 30, contemporáneo de él el doctor Adolfo Unda Manterola, nuestro gran maestro, el doctor Rutilio Blanco Sánchez. Entonces todo este trabajo que hizo el doctor Faschlit pues lo llevó a ser reconocido mundialmente como uno de los historiadores más grandes de la cultura maya, de la cultura indígena, de las mutilaciones dentarias, en fin, Faschlit fue un gran personaje y hablaremos de él en un momento. Gracias.